Un saludo para ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Bienvenidos, bienvenidas, welcome. Retomando el estudio del Dhammapada, las enseñanzas del Buda Gautama. A nuestros fieles suscriptores, muchas gracias. A los que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Pidiéndoles que nos apoyen, que apoyen al canal. Denos un like o un me gusta para que pueda llegar a más personas y tengan esta información tan importante de las enseñanzas que el Buda Gautama entregara a sus discípulos laicos como monásticos, y así inspirarnos a llevar una vida de acorde a no hacer daño a ningún ser, a hacer lo que es bueno y a purificar nuestra mente. El último capítulo que estudiamos del Dhammapada fue el capítulo número 9, pero primero déjenme platicarles un poquito acerca del Dhammapada para aquellos que nos visitan por primera vez. Este libro ha sido traducido del Pali, que era el lenguaje que el Buda utilizó para enseñarle a sus discípulos, al español por el venerable Bhikkhu Nandisena, quien es abad del monasterio Dhamma Vihara en Veracruz, México. Lo pueden buscar también en YouTube. Él tiene su canal en el cual ustedes pueden estudiar con él, aprender, ¿verdad? De lo que él enseña de las enseñanzas del Buda Gautama. Este ejemplar lo conseguimos gracias a que esta organización que se llama Pariyati nos lo proporcionó gratuitamente en PDF. Y pueden ir al sitio web, que es www.pariyati.org, y obtener un ejemplar gratis en PDF. Pero si ustedes quieren apoyar a esta organización para que continúe su labor de proveer escritos, ¿verdad? Libros, PDFs, clases relacionados al Dhamma, las enseñanzas del Buda, pueden hacerlo, pero si no, siempre pueden ustedes bajar gratuitamente el ejemplar en PDF. Vamos entonces a irnos al índice del libro para poder continuar en el capítulo al cual nos habíamos quedado. El último capítulo que vimos, como vuelvo a repetir, era el número 9, que se titula El mal. Pero hoy día vamos a estudiar el capítulo número 10. Hicimos una gran pausa en la continuación del estudio del Dhammapada, pues teníamos muchas ocupaciones, viajes, entonces un poquito se nos dificultaba grabar. Pero hoy día vamos a compartir con ustedes esta lectura. El capítulo número 10 se titula El castigo. Veamos qué nos dice el Dhammapada en esta ocasión. Déjenme agrandar para poder facilitar la lectura. Antes de comenzar, vamos a, vamos a rendir homenaje al Buda a manera de respeto y agradecimiento a este bendito maestro. Y lo vamos a realizar en Pali, ¿verdad? Pueden seguirme.
Voy a hacerlo despacio para que puedan repetir después de mí. O en español, que también vamos a decir el significado al final. Y decimos de la siguiente manera. En Pali, Namo, Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddhasa. Namo, Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama, Sambuddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa. En español dice, homenaje a él, al exaltado, al sublime, al perfectamente iluminado. Sadhu, sadhu, sadhu. Excelente, excelente, excelente. El capítulo 10, el castigo, en el verso 129 nos dice lo siguiente. Todos tiemblan ante el castigo. Todos temen a la muerte. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar ni debería hacer dañar. Todos tiemblan ante el castigo. Todos temen a la muerte. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar ni debería hacer dañar. Verso 130. Todos tiemblan ante el castigo. Todos aman la vida. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar ni debería hacer dañar. Todos tiemblan ante el castigo, todos aman la vida. Haciendo la comparación con uno mismo, uno no debería dañar ni debería hacer dañar. Verso 131. Ese que buscando su propia felicidad lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, no obtiene felicidad en el más allá. Ese que buscando su propia felicidad lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, no obtiene felicidad en el más allá. 132. Ese que buscando su propia felicidad no lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, obtiene felicidad en el más allá. Ese que buscando su propia felicidad no lastima con el palo a seres deseosos de felicidad, obtiene felicidad en el más allá. Verso 133. No hables agresivamente a nadie. Los agredidos podrían replicarte. En realidad, el lenguaje abusivo es sufrimiento. Las venganzas podrían afectarte. No hables agresivamente a nadie. Los agredidos podrían replicarte. En realidad, el lenguaje abusivo es sufrimiento. Las venganzas podrían afectarte. Verso 134. Si como un gong roto, un gong es un cuenco tibetano que hace ruido, ¿verdad? O un gong, un plato chino al cual ustedes golpean y suena.
y emite un sonido agradable. Dice, si como un gong roto no no reverberas tú mismo, no reverberas tú mismo, eres ese que ha alcanzado el nirvana. No existe represalia en ti. Si como un gong roto no reverberas tú mismo, ese es, eres ese que ha alcanzado el nirvana, perdón. Eres ese que ha alcanzado el nirvana. No existe represalia en ti. Número 135. Como el vaquero que con el palo hace que las vacas vayan al campo, de la misma forma la vejez y la muerte se llevan la vida de los seres. Como el vaquero que con el palo hace que las vacas vayan al campo, de la misma forma la vejez y la muerte se llevan la vida de los seres. Verso 136. Aun cuando realiza malas acciones, aun cuando realiza malas acciones, el necio no comprende. Ese, sin inteligencia, sufre por las propias acciones como uno quemado por el fuego. Aun cuando realiza malas acciones, el necio no comprende. Ese sin inteligencia sufre por las propias acciones como uno quemado por el fuego. Verso 137. Aquel que con el palo acomete a los inofensivos. Aquel que con el palo acomete a los inofensivos, a los inocentes, va muy pronto a cierta condición entre 10. Aquel que con el palo acomete a los inofensivos, o sea, golpea a los inofensivos, a los inocentes, a los que no tienen nada que ver, ¿verdad? Va muy pronto a cierta condición entre 10. Ahora veamos cuáles son esas 10 condiciones que le suceden al que daña a los demás. Y aquí el 138 nos dice, experimentaría sensación dolorosa, empobrecimiento, fractura. Permítame un segundito. Eh, experimentaría sensación dolorosa, empobrecimiento, fractura del cuerpo, enfermedad grave o trastorno de la mente. 139. Problema con el rey, calumnia seria, pérdida de familiares, descomposición de posesiones. 140. Luego el fuego quema sus casas. Después de la disolución del cuerpo, ese sin sabiduría surge en el infierno. Vuelvo a leer. 138. Experimentaría sensación dolorosa, empobrecimiento, fractura del cuerpo, enfermedad grave o trastorno de la mente. Problema con el rey, calumnia seria, pérdida de familiares, descomposición de posesiones. Luego el fuego quema sus casas. Después de la disolución del cuerpo, ese, sin sabiduría, surge en el infierno. Entonces aquí nos está prácticamente declarando las 10 condiciones, ¿verdad? Que decía anteriormente entre 10 dice, a cierta condición, o sea que la persona que hace daño va muy pronto, muy rápido, a cierta condición que son 10 cosas que pueden sucederle. Una de ellas, como pueden ustedes ver aquí, sensación de dolor, sensación dolorosa. Número 2, empobrecimiento nunca prospera. Número 3, fractura del cuerpo. Se le quiebra alguna parte, algún hueso, un accidente, una caída.
enfermedad grave, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, enfermedad grave o trastorno de la mente. Número 5, se enfrenta a la justicia, dice, problema con el rey, ¿verdad? Número 6, lo calumnian, lo difaman, algo grave le sucede. Número 7, pierde a sus familiares, alguien querido muere, fallece, ¿verdad? Pérdida de familiares. Número 8, descomposición, se le pierde sus posesiones, ¿verdad? Número 9 dice, el fuego quema sus casas, ¿verdad? Y cuando, digamos, muere, eh, cuando su cuerpo fallece, ¿verdad? Ese que no tiene ninguna sabiduría y ha hecho mal, nace en el infierno, ¿verdad? Entonces, 10 cosas le suceden. De- Volvamos a retomar aquí el conteo. Sensación dolorosa 1, empobrecimiento 2, fractura del cuerpo 3, enfermedad grave 4, trastorno mental 5, problema con la justicia 6, calumnia seria 7, pérdida de familiares 8, pierde posiciones 9 y, no, perdón, sí, este es una, ¿verdad? Entonces sería sensación dolorosa 1, empobrecimiento 2, fractura del cuerpo 3, enfermedad grave o trastorno mental 4, problemas con la justicia 5, calumnia 6, pérdida de familiares 7, pierde sus posesiones 8, se quema su casa 9 y después al morir nace en el infierno, ¿verdad? Eh, Verso 141. Ni andando desnudo, ni las trenzas, ni el lodo, ni el ayuno, ni acostarse en el suelo pedregoso, ni polvo, ni barro, ni el esforzarse en cuclillas, ¿verdad? Cuclillas, purifican al mortal que no ha purifican al mortal que no ha trascendido la duda. O sea que no importa que vayamos al río Ganges y nos bañemos para limpiar todas nuestras culpas, que ayunemos y que hagamos todos los malabares, si nosotros no hacemos buenas acciones y si no también adquirimos sabiduría, no vamos a trascender las dudas, no vamos a tener claro, ¿verdad? Este, cómo resolver el problema de la existencia. Verso 142 dice, no obstante, perdón, voy a repetir el 141. Ni andando desnudo, ni las trenzas, ni el lodo, ni el ayuno, ni acostarse en el suelo pedregoso, ni polvo, ni barro, ni el esforzarse en cuclillas, purifican al mortal que no ha trascendido la duda. Verso 142. No obstante, adornado, si anduviese calmo, o sea, tranquilo, sereno, controlado, seguro, casto, habiendo abandonado la violencia hacia todos los seres, este es un brahman, un asceta, un bhikkhu. Entonces veamos aquí las cualidades para ser uno que ha sido digno, un purificado, un santo, por decirlo así, ¿verdad? Dice, no obstante, adornado. Si tuviera adornos o no adornos, no importa, ¿verdad? Si uno vistiera las túnicas, de púrpura y oro, no importa, no hacen ninguna diferencia. Dice, no obstante adornado, tenga adornos o no. Si anduviese calmo, o sea, si anduviera tranquilo, sereno, controlado, seguro, casto. Vean todas estas cualidades, habiendo abandonado la violencia, que es lo más difícil, ¿verdad? Hacia todos los seres. Este es un brahman, un asceta, un bhikkhu. Número 143. El hombre contenido por la vergüenza, ¿existe alguno en el mundo
ese que evita el reproche como el buen caballo el látigo, el hombre contenido por la vergüenza, o sea, el hombre que tiene vergüenza de hacer el mal. ¿Existe alguno en el mundo, ese que evita el reproche como el buen caballo el látigo? Verso 144. Como un buen caballo fustigado por el látigo, sed energéticos, con sentido de urgencia, con fe, con virtud, con energía, con concentración, con discernimiento del Dhamma. Los atentos dotados de visión y conducta abandonarán este sufrimiento que no es poco. Como un buen caballo fustigado por el látigo, como que si un caballo está siendo golpeado por el látigo y que va rápido, corre a una gran velocidad, ¿verdad? Así deberíamos de nosotros ser diligentes, enérgicos, con ese sentido de urgencia, de que vamos a morir pronto y que no hay tiempo que perder, con fe, con virtud, con energía, con concentración, con discernimiento del Dhamma, de la sabiduría, de los fenómenos, ¿verdad? Que suceden, los atentos, aquellos que están retrospectivamente atentos, viendo, ¿verdad? Dotados de visión y conducta, eh, practicando los preceptos, una conducta intachable, ¿verdad? Abandonarán este sufrimiento que es el samsara, este círculo vicioso, este círculo de muertes y nacimientos, ¿verdad? Este sufrimiento que no es poco. El Buda nos dice que hemos derramado tantas lágrimas a lo largo del tiempo y de ir y venir, ¿verdad? De diferentes existencias, renacimientos, tantas como los océanos de esta tierra. Entonces ese sufrimiento no ha sido poco, ¿verdad? Verso 145. Los irrigadores canalizan el agua. Los flecheros enderezan las flechas. Los carpinteros doblan la madera. Los dóciles se doman a sí mismos. O sea, los sabios, los que viven en paz, tienen control sobre sí mismos, triunfan sobre sí mismos, que es el mayor de los triunfos. Es la meta que todos perseguimos, o por lo menos aquellos que estamos en el sendero de la liberación. Entonces, este, aquí en el numeral 24 que aparecía cuando habla del discernimiento del Dhamma, se refiere a la facultad de la sabiduría, ¿verdad? Al conocimiento intuitivo. Y hasta acá termina el capítulo número 10, que está súper interesante y que nos inspira realmente a dejar de hacer daño a los demás. Como ustedes pueden aquí ver, vea que todos sufrimos de ese momento en el cual nos volvemos o agresivos o estamos frustrados porque no obtenemos o no satisfacemos los deseos que tenemos, deseos por tener una carrera, un trabajo, dinero, poder adquisitivo, l- un amor o lo que sea que esté dentro de nuestra mente, ¿verdad? Entonces somos agresivos y también agredimos pues a los demás. Eliminar esa agresividad hacia todo, ¿verdad? Es algo que pues un reto bien grande con nosotros mismos, ¿verdad? Y dice que debemos de apurarnos como aquel caballo que está siendo latigado para que corra rápido, rápido a cambiar realmente, a purificar nuestra mente, ¿verdad? Porque podemos ver que aquí cuando habla de esos que dañan, ¿verdad? Con el palo. ¿Cuántas veces no hemos leído nosotros o nos hemos enterado o hemos sido víctimas también
aparentemente hemos estado sometidos bajo los poderes de los gobernantes o de cualquier forma en el cual somos sometidos a sufrimientos extremos, ¿verdad? Entonces, aquel que empuña el palo para hacer sufrir a otros, ¿verdad? Se daña a sí mismo, ¿verdad? Por eso es que dice todos tiemblan ante el castigo. La gente le gusta empuñar el palo, le da palos a otros, o sea, le provoca sufrimientos a otros, pero no le gusta recoger, ¿verdad? Los frutos de sus malas acciones, ¿verdad? Piensan que nunca eso volverá a ellos. Y por eso dice que uno no debería dañar ni debería hacer dañar. No debería uno hacer el daño ni incentivar a otros que hagan daño indirectamente, ¿verdad? Uno a veces tiende a eso. Y tratar a todos los seres como todos así, le gusta ser felices, tener la vida igual que nosotros, no hacerles daño, ¿verdad? Entonces hasta aquí dejaremos esta lectura del castigo del capítulo 10. Muchas gracias por tu atención. Eh, Vamos a dedicar méritos. Dedicamos los méritos de este esfuerzo realizado, ¿verdad? De compartir con ustedes y también de poner atención con nuestros amigos y familiares ya fallecidos, para que ellos tengan un buen renacer, estén cerca de las enseñanzas y puedan también liberarse de todo sufrimiento. Y compartimos los méritos con nuestros amigos, los devas, que nos protegen en los momentos difíciles, que nos ayudan, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros nos mantenemos fieles en el refugio de la triple joya y de observar los preceptos. Que todos estos seres no sufran, que sean felices y que estén todos muy bien. Sadu, sadu, sadu. Y aquí los dejamos hasta la próxima. Bye bye.